Entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que es muy interesante, porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, ¿alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez? La verdad que a mí me da mucha vergüenza lo que dice el presidente. A esta altura del partido casi ni lo escucho, pero no falta mucho para que haya cadáveres en la calle. Es una frase muy desafortunada, muy tonta además. Él está en un lugar privilegiado donde no tiene este inconveniente de las personas normales, de la gente del pueblo, en llegar a fin de mes. La gente sí se está muriendo de hambre. Quizás no la ves tirada los en la calle, pero empiezan a mirar alrededor la gente que está pidiendo, los chicos, durmiendo en la calle. Es lamentable. No se puede vivir porque gobierna nada más que para un minúsculo ciudadano, los terratenientes. Le bajó las retenciones, pero nos subió a nosotros un miserable 7,2% de aumento. La fábrica ruge un solo vuelo, en el humo dibujo un anhelo de justicia en cada duelo. Laburantes alzan su voz, sin patrón que quiebre su unión, solidarios en cada acción. Es la lucha nuestra canción. Acá estamos en el Galpón 3 de González Catán. Esto es Laburantes. Una nueva, ya hace mucho tiempo que veníamos debiendo diferentes problemas que se dieron en la vida de un laburante. Hicieron esta postergación de esta nueva grabación de los debates que de alguna manera queremos llevar al resto de los compañeros, ¿no? Gustavo Galeano. Perdón, la presentación ante todo. Omar Rombolá. Yo entro así directo. La voz del obrero. Y carne de máquina, acá haciendo laburantes, ¿no? Estamos haciendo Laburantes, como decía Gustavo, con una postergación que tiene que ver con la vida de los laburantes, los problemas que tenemos para poder juntarnos. Claro, nosotros saben que esto lo hacemos con nuestro esfuerzo, con nuestra preocupación principalmente, pero muchas veces la vida del propio laburante hace que nos desviemos un poco y tengamos que atender los problemas que tenemos todos, ¿no? Vivimos en este país, somos trabajadores, somos de la clase explotada, y eso lleva a que tengamos que sufrir los mismos problemas que sufrimos todos, ¿no? Pero así como hablamos de problemas, estamos en Argentina, no es raro, es casi el pan del día, ¿no? De hecho, hace 2 años que venimos con un ataque muy duro del gobierno de Milei, principalmente atacando a los derechos, atacando a lo que Milei llama el gasto, el Estado, el gasto oneroso, ¿no? Que casualmente tienen que ver principalmente las jubilaciones durante este ajuste del primer año, donde redujo el ingreso de los jubilados fuertemente, en la reducción de los salarios del Estado, ese achique del Estado que plantea Milei, que de alguna manera, como venimos sosteniendo, tiene que ver con lo que te toca a vos, lo que me toca a mí, lo que te toca a Omar, y lo que justamente tiene que ver con los problemas que muchas veces tenemos, ¿no? El achique del Estado, el achique el ingreso de los trabajadores, los directos que tienen que ver con el salario y los indirectos que tienen que ver por ahí con alguna prestación. En medio de esto, un ataque también a los puestos de trabajo, principalmente de los sectores estatales, que vienen siendo muy duramente atacados. Un gobierno que ha planteado de entrada el ajuste, de entrada la motosierra, de entrada la licuación de los salarios, y que ataca justamente a los sectores más postergados. También genera respuesta a esto. Hace poco ha vetado la ley, las 3 leyes que tenían que ver con la jubilación, con el aumento risorio, insignificante de sueldos a los jubilados, a las jubilaciones, que tenía que ver con una mínima, casi inexistente atención a los sectores de discapacidad, y también la posibilidad de incorporación a aquellos sectores, aquellas personas que no han podido cumplir por
los aportes jubilatorios por deficiencia de las patronales generalmente, que muchas veces se comieron los aportes. Comen los aportes, tal cual, ¿no? Y bueno, vetó estas 3 leyes. Eso genera reacción, una reacción muy muy importante que se ve hoy al mediodía. Estuvieron ahí movilizados los familiares y algunos sectores de la discapacidad que tuvieron que enfrentar a la gendarmería, obligándolos a retirarse, ¿no? Luego se retiraron porque calculó que la situación era ya vergonzante, ¿no? Empujar a un pibe con silla de ruedas, ¿no? Ir con los escudos, empujando a gente con silla de ruedas, con ese tipo de problemática es terrible. Me llamó la atención y me llama la atención el discurso del gobierno frente a esto, ¿no? Frente al tema de los jubilados. El gobierno dice, los sectores que están queriendo votar una ley que aumente el salario de los jubilados están atentando contra el futuro de la juventud. O sea, genocidio plantea. Es un futuro genocidio. Contra la juventud. O sea, está hablando de que si le dan un aumentito a los jubilados, estaría haciendo una dicotomía entre salvo a los jóvenes y que se mueran los viejos. Ahora, esos jóvenes van a ser viejos. Ahora, el tema de la jubilación es un tema de tiempo. No te dejes engañar por esta, porque el futuro tuyo es la jubilación de mierda que hoy le está dando a los jubilados. Entonces vos sos joven y te vas a jubilar dentro de 30 años y lo que vas a cobrar va a ser igual o menos que lo que están cobrando estos jubilados con la política que está llevando este gobierno. Entonces es una dicotomía falsa y le estás diciendo a los jóvenes que se cague tu abuelo. Yo estoy queriendo salvarte a vos, que es mentira aparte, porque eso de que nos tenemos que cagar de hambre ahora para un futuro mejor es un verso chino, pero aparte es inmoral plantearle a un joven que a los viejos los hagan mierda porque yo solamente pienso en vos, ¿no? El discurso es ese. Es tal cual. Un discurso que no solamente tiene que ver con el engaño casi patético o el intento de engaño patético de estos sectores del poder, sino además cómo ellos visualizan, cómo ellos ven a la sociedad. Aquellos sectores que no les sirve para la producción son sectores inservibles, descartables. El jubilado que dio toda su vida al trabajo, la ama de casa que sostuvo el hogar de esa familia obrera o de esa familia trabajadora para que se pueda desarrollar ese trabajo, mientras tenga vida para servir a los intereses de las patronales, está bien. Ahora, cuando dejas de estar en la línea de producción, completamente descartable. Ayer se firmó, o ya se intentó reglamentar los fondos para el cese laboral. El gran negociado que esperan tanto los bancos como muchos dirigentes sindicales. El atentado contra las indemnizaciones. Tal cual, el que plantea que vos tenés que pagar tu propia indemnización, ¿no? Que significa que vos vas a tener que ir pagando todos los meses una parte de tu sueldo para cuando te despidan, vos juntaste ese dinero. Es macabro el plan. Y un gran negociado para los bancos y para los sectores del sindicalismo corrupto, ¿no? El sindicalismo traidor. ¿Por qué digo para esos sindicatos? Porque hay primero que para que se efectivice tiene que haber un acuerdo entre el gremio y la Cámara Empresarial de cada sector. Pero además se le plantea que va a haber una participación de ese negocio para los sindicatos, para la clase obrera, dicen. No, pero la clase obrera para los burócratas traidores. Exactamente, y ya hay varios que se anotaron, porque aparte de Gerardo Martínez, atrás estaba Barrio Nuevo. Estaba Gastronómico, el Barrio Nuevo anotándose. Había varios. Hay algunos que no se atreven a anotarse abiertamente, aunque lo miran con muchas ganas, pero plantean, por ejemplo, como la Unión Obrera Metalúrgica, plantean la necesidad de una reforma del convenio colectivo. Siempre decimos, plantear una reforma de un convenio colectivo en una etapa en donde la clase obrera está desorganizada, desarmada, sin fuerza, en donde la patronal viene avanzando con todo en cada fábrica, imponiendo la reforma laboral de hecho,
que viene en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de, por ejemplo, la representación gremial en la fábrica, y bueno, plantear la reforma laboral, la apertura de los convenios en ese momento es darle carta blanca a las patronales para que hagan... Es una entrega. Es una entrega total. Ahora, estamos hablando de veto a la ley de aumento de jubilación. Veto a lo que son las partidas, declaración de emergencia, a la emergencia para discapacidad. Veto al tema de la moratoria jubilatoria, ¿no? Tenemos despidos masivos en el Estado, un ataque violento contra el INTI, el INTA y todos los organismos autárquicos a los que se los quiere barrer directamente, que significa que no haya ningún control sobre la producción. El INTI regula, por ejemplo, el tema de los plásticos que se puedan usar en los alimentos, verificar que no sean plásticos cancerígenos, que no migren hacia los alimentos. Borrado el INTI, las empresas van a poder usar van a ver, bueno, el costo más barato y van a embalar con lo que sea. Es un peligro contra la salud pública, no es solamente un atentado contra los puestos de trabajo de las compañeras, que ya es un tema importante, ¿no? Los puestos de trabajo de las compañeras y compañeros del INTI. Tenemos cómo las patronales también aprovechan esta situación, ¿no? Tenemos el caso de la metalúrgica AESA, ahí de Ezeiza, donde la patronal despide en forma extorsiva, planteándole, bueno, yo los reincorporo si aceptan un 40% de rebaja salarial. Lo mismo que había pasado en Concepción del Uruguay con Granja Tres Arroyos. Sí, una metodología que vienen aplicando diferentes patronales de diferentes sectores. En la extorsión, te despido y si no querés seguir trabajando, te bajo el sueldo. Es una extorsión terrible que la viene aplicando la patronal con la complicidad de los sindicatos. Claro. Y porque los sindicatos te tiran, hay que defender el empleo, ¿no? Te tiran el miedo al despido, el miedo a la inexistencia de trabajo, entonces vos en la desesperación, a esto juega la burocracia, a esto juega esta dirigencia traidora, agarrás la rebaja salarial. Un disparate, ¿no? Pero no solamente la rebaja salarial, vos sabés que en Hacienda viene suspendiendo, Hacienda Villa Constitución viene suspendiendo hace bastante tiempo, se plantea una nueva suspensión hasta fin de año, donde trabajarán cada 15 días sí, 15 días no, suspensión de la mitad del mes, planteando que no pueden competir contra el hierro chino. Sin embargo, también abre una cantidad de retiros voluntarios, corta los contratos con las tercerizadas, lo cual son despidos encubiertos, despidos abiertos, y se plantea reducir de acá a fin de año también un 20% de la dotación de todas las haciendas de todo el país, lo cual plantea también una nueva escalada de despidos. Ahora, el tema es que ellos dicen, porque no podemos competir contra el hierro chino, y acaban de denunciar la semana pasada que Hacienda Villa Constitución viene importando de China el hierro. Son genial, la verdad, es terrible. Y todo esto genera una reacción que por el momento está encapsulada, podríamos decir, ¿no? Una reacción social. Se habló este último tiempo de las elecciones que vinieron pasando, la que se dieron en Santa Fe, la que se dieron en Cava, la que se dieron en Corrientes, las diferentes elecciones que hemos tenido hasta ahora. Uno de los principales números fueron el gran grado de abstención, el gran grado, casi el 50% de gente que no fue a ir a votar. Y se teme que en las próximas elecciones, las que van a ser ahora acá en Buenos Aires, en septiembre, sea un número parecido, y en octubre que se repita el mismo grado de gente que rechaza las elecciones como un método de representación. Ahora, esto refleja algo, ibas a decir. El gobierno está perdiendo votos, pero no está yendo a la oposición. Es decir, no está yendo a la oposición política. Esos votos que pierde el gobierno se van al descreimiento contra el sistema político. O sea, esos votos que el gobierno va perdiendo, el descreimiento de la clase trabajadora, de sectores populares, de la juventud que lo votó entusiasmado a este loquillo, esos votos están yendo, pero no van al peronismo,
no están yendo a la oposición, no vuelven al peronismo, sino están yendo a la abstención. Y eso, como vos decías muy bien, se está viendo en cada elección en la provincia. Ahora, esa abstención hay que ver qué significa, ¿no? ¿Qué significado todavía no tiene sentido. Es decir, hay que poder analizarla, ¿no? Claro, sí. No, hoy no podemos darle un sentido. No es una abstención revolucionaria, para poner un extremo. O de lucha, digamos, no se está expresando. Que plantea abajo el sistema, que plantea queremos otra democracia, que plantea que se vayan todos. No llega a ser eso. Evidentemente hay un cuestionamiento muy duro hacia los partidos políticos, hacia las representaciones que surgen de esos partidos políticos, cansados ya del PJ, cansados ya de las opciones que durante todo este tiempo fueron alternándose en el gobierno, optan ante el último, podríamos decir, salvavidas que se metió, que fue el voto a Milei en las últimas elecciones. Recordemos que Milei fue un emergente del cansancio, del descreimiento y de las faltas de opciones para la sociedad, que cansado de todo lo que vino anterior, agarró desesperado a un outsider, como dice, ¿no? Alguien que puteaba. Alguien que puteaba al sistema, que de alguna manera esa bronca lo representaba, votando a un verdugo que fue 10 veces peor que los anteriores. Pero hay un cierto cansancio, una cierta comparación o haber estudiado resultados, ¿no? Algo que está sucediendo en la sociedad que dice: lo viejo no me sirvió, pero esto tampoco. Exactamente, y hay un esfuerzo tanto del gobierno para justificar el desastre que está haciendo, ¿no? De decir el déficit cero, pero bueno, eso se le cae por todos lados, porque parece que afecta al déficit cero, afecta al déficit cero, darle a los jubilados un aumento, darle partida a discapacidad, jubilar a nuevos jubilados con moratorias, o sostener los hospitales. Eso sí afecta al déficit cero, y no afectaría al déficit cero bajarle las retenciones al campo, sacarle los impuestos a los celulares para que ganen las empresas, abrir las importaciones, sacarle los impuestos a los autos de alta gama. Tampoco jodería al déficit cero bajar el impuesto a bienes personales, que es el impuesto que paga la gente que más guita tiene. Y eso sí, el impuesto a las ganancias, el impuesto al laburante, lo siguen sosteniendo. O sea, está claro que afecta al déficit cero solamente la plata que va para los pobres, y no afecta al déficit cero la guita que va para los ricos. Claro, porque el déficit cero viene cumpliendo. Ahí escuchamos el tren. Recordemos que estamos acá en González Catán, en el Galpón 3 de González Catán, en el Centro Cultural. Agradecido a los compañeros del centro que siempre nos prestan su biblioteca, y después de esta propaganda, ¿no? Decía, el déficit cero tiene dos objetivos. Por un lado, achicar el Estado para lograr achicar el Estado, despedir sectores, quitar recursos a la salud, a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, recortar todo lo que tiene que ver con la violencia de género que se había planteado en algún momento, y toda esa reducción, ese hachazo, esa motosierra que se dieron al Estado en lo que tenía que ver con la atención a los sectores populares. No solamente va en lo que tiene que ver con la reducción de gasto, sino también un disciplinamiento y un remoldeado de la sociedad en beneficio de los grandes capitales concentrados, argentinos, ligados a capitales extranjeros, ¿no? Es esa remodelación, ese reset que alguna vez dijo Paolo Roca, la necesidad de resetear la Argentina, explica un poco por qué, pese a que muchos empresarios se están perdiendo, pese a que muchas pymes están en bancarrota, de repente aplaudan y reciban con tanto halago a un gobierno que está planteando la remodelación total, la reconversión total de la economía argentina en función de esos capitales ligados principalmente al extractivismo.
Hay muchos empresarios que lo ven con muy buenos ojos las acciones de este gobierno, pese a que están perdiendo ventas, pese a que están en rojo sus cuentas, a que están incluso ante la posibilidad de perder su fábrica, pero esto no le quita la empatía de clase que tiene frente a un gobierno que lo representa como clase social, como explotadores. Lo que busca principalmente estas medidas de gobiernos es destruir a los trabajadores y a la organización del movimiento obrero. Por eso, por ejemplo, hoy comentaba una compañera en uno de estos grupos que a veces uno está del gremio, ¿no?, del oficio. Yo soy metalúrgico, uno de estos grupos metalúrgicos nos plantea una compañera, nos comentaba que vencido el mandato de delegados en su fábrica, ella trabaja en Asindar, el gremio todavía no convoca nuevas elecciones, con lo cual deja a los compañeros la dejó colgada. Y ante la posibilidad o algún despido, pero claro, esto va en congruencia con esos planes que tiene la patronal de reducir la cantidad de delegados. Cuando los empresarios dicen que el sindicato es un problema, que esta representación es un problema, no se refiere a los Furlan, no se refiere a los Daer, no se refieren a los Cavalieri, a esos dirigentes, se refieren a las comisiones internas, a los cuerpos delegados, a esas acciones que están ligadas dentro de la fábrica, que son la primera respuesta, que son las primeras acciones que enfrentan los ataques de la patronal, porque claro, a estos burócratas, a estos dirigentes traidores, le dice: queremos despedir y que haya un fondo de huelga. Un fondo de huelga, mira qué fallo. Un fondo de cese laboral, ¿no? Bueno, ustedes van a ser socios. A estos dirigentes les dice: queremos destruir la organización gremial en fábrica, pero no vamos a tocar lo suyo. Ustedes van a ser los interlocutores, con ustedes vamos a ir negociando. Tal cual. Y decía, justamente, hay un discurso del gobierno para tratar de explicar todo este desastre, ¿no? Que lo comentábamos antes. Y por el otro lado, en la oposición también hay un discurso, digamos, para mantener a la gente dentro de la institucionalidad y dentro del camino electoral a 2027, ¿no? Que es, acá la salida es votarnos a nosotros, dicen los otros, ¿no? Dice el peronismo, dice Fuerza Patria. Hago un comentario chiquito, venía para acá, veía los afiches de el Fuerza Patria, el nuevo nombre de estas opciones electorales del peronismo, y la consigna era votar. Claro, exactamente. Faltaba poner por favor. Claro, che pibe, vení a votar. Ese es el camino, digamos, hay como una zanja que están haciendo, quieren meter a todo el mundo por ahí. ¿Por qué? Porque lo que quieren es mantener la institucionalidad del régimen, salvar al régimen dentro de la crisis que se viene y la explosión que se viene. Los trabajadores lo que queremos es defender nuestros intereses y no los defienden estos sectores ni la institucionalidad. Es necesario que nosotros tomemos nuestra vida en las manos y llevemos adelante una pelea real desde abajo. Unos y otros quieren evitar eso. Unos y otros quieren que desde abajo los trabajadores nos organicemos. Por eso, tanto interés, tanto del gobierno por defender su gestión y plantear que se lo vote, tanto como la oposición política también plantea que la única salida es el electoral. Por eso incluso muchos de estos sectores, opositores, entre comillas, se han borrado de la lucha social o no aparecen en la lucha social. Porque dicen, no, paren, ustedes votaron mal, incluso hasta le echan la culpa a los trabajadores, no le echan la culpa a la gente. Dice, ustedes votaron mal, ahora en la próxima voten bien. ¿Es así? ¿Quién construyó a este monstruo que nos está gobernando? Si no es esta burocracia sindical de dirigentes ricos y obreros pobres. ¿Quién es el responsable? Un gobierno nacional y popular que reprimió, por ejemplo, a los trabajadores del frigorífico Penta en medio de la pandemia, rompiéndole las cabezas en la puerta del frigorífico, masacrando trabajadores de un tiro en la espalda, como en Tucumán, o a este pibe Facundo Castro, que lo hicieron desaparecer. Entonces, ¿qué nos vienen a decir? Hablan de la represión de este gobierno y lamentablemente nosotros tenemos memoria, recordamos a Bernie, recordamos la represión a los trabajadores, en cada lucha. O sea,
¿Quién construyó este monstruo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente votó a semejante monstruo, a semejante verdugo? Porque es así, es un verdugo mucho peor. Ha potenciado aún más el ataque contra la clase trabajadora. Pero los responsables, que no se hacen cargo, es el peronismo. El peronismo construyó a Milei. Hay que decirlo, deberían decirlo, que son los responsables. El peronismo y también algunos radicales, algunos de Cambiemos, digo, fue el sistema político. Claro, tal cual. Vos acordate que Alfonsín planteaba que con la democracia se come, se cura y se educa. Y el balance para muchos compañeros de lo que es democracia, dice, bueno, vino el peronismo, no estamos tan bien, vino el PRO o Cambiemos, tampoco estamos bien. ¿Cómo será la situación que tienen que andar cambiando de nombre? O sea, no se pueden ofrecer como lo que son, ¿no? Con su verdadera identidad, porque están quemados. Entonces buscan renovar mediante el cambio de nombre su identidad y todo le ven la cola debajo del traje, ¿no? Siguen siendo los mismos lobos. Sí, exactamente. Y aparte, vos fíjate, se habla de batalla cultural, de que el gobierno vino a imponer el tema del individualismo por sobre el colectivismo y qué sé yo. ¿Y cómo le enseña colectivismo o cómo le enseña un delegado sindical en una fábrica que para conseguir una categoría los trabajadores le tienen que andar chupando las medias en forma individual? Que los lleva a la sala así de los delegados y tiene que andar cebándole mate, chupándole las medias, o chupándole las medias al jefe, y le dicen, ¿por qué no chupan las medias al jefe? En lugar de luchar colectivamente por las categorías. Es decir, ya en lo chiquito, es esta burocracia sindical, son este tipo de delegados sindicales los que van formando a los compañeros en el individualismo. Entonces después aparece un Milei que le dice lo mismo, le dice salvate vos solo. O frente a la tremenda descreimiento y mala imagen que hay entre los trabajadores al delegado o al sindicato, y claro, viene una persona que le dice estos son una porquería, estos son los culpables de tus condiciones de vida, y los compañeros y compañeras terminan dándole la razón. Porque lamentablemente es así. El sindicato, tal cual está hoy, no es una organización ni una herramienta en manos de esta gente que ayude a mejorar las condiciones de vida de los compañeros y compañeras. Más bien parece ser, como señalaba recién Omar, el freno que impide algún tipo de mejora, ¿no? El medio por el cual la patronal viene a imponer sus condiciones de trabajo en la fábrica o en los talleres, y muchas veces también en los colegios, universidades. Es decir, que para muchos compañeros y muchas compañeras, la democracia, ya sea sindical, la democracia política, termina siendo un objeto vacío, sin sentido, porque ve la imagen de sus verdugos, ya sean los que se fueron alternando en el gobierno o los que están en los sillones hace 40, 50 años. En los sindicatos. Claro, en los sillones del sindicato hace 40, 50 años, ¿no? Y en realidad, acá lo que entra en discusión es qué tipo de democracia necesitamos los trabajadores, qué tipo de economía o de sociedad necesitamos en función de nuestros intereses. Si vos tenés una democracia y tenés un sistema económico que solamente beneficia a los sectores de poder, que solamente beneficia a la finanza, al capital, esa no es nuestra democracia. Nuestra democracia tiene que servir para el desarrollo del conjunto de la sociedad, el desarrollo de las potencialidades del trabajador, de poder erradicar el hambre, poder avanzar tecnológicamente y científicamente para la lucha contra las enfermedades. Ahora, para
eso la salud tiene que dejar de ser un negocio, la ciencia tiene que dejar de ser un negocio, la industria tiene que dejar de ser un negocio y ponerla a disposición del conjunto de la sociedad, en función de las necesidades sociales y en función del desarrollo de esa sociedad. Esta dirigencia no lo está haciendo, y Milei viene a derrumbar cualquier posibilidad o de su intento por lo menos, ¿no? Viene a frenar cualquier posibilidad de respuesta de los trabajadores y de los sectores populares frente a los ataques de las patronales. Pero no él solo, también está callado, en silencio, los que dejan hacer. Los que dicen, bueno, dejamos que avance con la derrota del movimiento obrero, que avance con la derrota social, así después cuando se queme entro yo y sobre tierra arrasada empiezo a dar una mejora chiquitita y ya quedo como un rey. Es claro eso. Y por otro lado, esa sociedad diferente, esa sociedad que se construye desde abajo y en relación a las necesidades de la clase trabajadora, hay que empezar a prefigurarla en la lucha actual por nuestras necesidades. Esa sociedad hay que prefigurarla en las asambleas, hay que prefigurarla en las barriadas populares donde se organizan, como acá, como se organizan los vecinos en el Galpón 3, o como nos podemos organizar en una asamblea en una fábrica, en una asamblea en una dependencia estatal que esté en lucha. Es decir, el poder nuestro está en la decisión colectiva. El poder de los trabajadores está en la decisión colectiva. Organizarnos desde abajo, en forma asamblearia, es una perspectiva y prefigura una nueva sociedad. Es esa la prefiguración de la nueva sociedad, donde los trabajadores decidimos, porque después cuando vamos a votar no decidimos nada. Esa es la realidad, solamente decidimos cuando nos organizamos por abajo. Es importante marcarlo, porque puede haber ahí una puntita, un hilo para tirar en el tema de la abstención. Habría que tratar de ver si esta perspectiva podemos empezar a plantearla ahí donde se empieza a descreer en esta democracia de ricos. Tal cual. La gente no participa en los gremios, no participa en las elecciones porque no le ve sentido, no ve futuro. Bueno, habrá que hacer eso que decís vos, prefigurar el futuro, construir nuestro futuro. Me parece que podemos ir cerrando, agradeciéndole acá a los compañeros y compañeras de Galpón 3 una vez más la posibilidad de grabar desde este lugar, acá nomás, pegadito a la estación de González Catán. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos en la próxima edición de Laburantes. Acá está con Omar Morá, Gustavo Galeano, haciendo esto, hablando de obrero. Hasta la próxima. Nos vemos.